Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, acabo de venir del gimnasio y hoy te voy a hablar un poco de tantra. De normal es algo... sí, esto está bien. No sé. De normal no suelo hablarte mucho de... Bueno, sí, te hablo de forma general del tantra, pero te voy a hablar de algo como específico. Cosas específicas. Y para ello voy a afeitarme con este jabón, el Clubman. El Clubman, este jabón no es muy conocido, porque este es un jabón americano. No tiene muy allá, pero lo que sí que es muy interesante y tiene muy allá son sus afters. El Clubman es famoso por sus aftershave. El pinot y todo eso. Entonces, este me gusta mucho. Huele como a Byron. Huele como, no sé. Sí. A ron o algo así. No, yo no bebo alcohol, pero sí, algo así. Me gusta. Huele bien. Es algo. Espérate, voy a poner esto un poquito más para arriba. Eso es, perfecto. Y el jabón no es muy allá, pero no está mal. No está mal. Así que voy a utilizar la brocha escurrida al máximo. A tope. Y ahora, a rascar. Es una tapita como muy pequeña, es como de viaje. La compré como una forma de... Sí, de viaje. Espérate. Voy a poner un un poco de magnífica y maravillosa emulsión Mirsol. ¡Oh! He pesado un poco, pero bueno. Para preparar la piel, ten en cuenta que cuando hay buenos jabones, y yo tengo buenos jabones, no hace falta tampoco preparar la piel, porque el propio jabón, pues es como ya procura para la piel. Pero la emulsión Mirsol, pues bueno, hay que gastar. La compré, me gusta y me gusta la sensación de frescor en la cabeza previa al afeitado. Bien, en el tantra hay como voy a centrar un poco esto. Pues el tantra es como muy grande. Es una filosofía muy grande. Ya está lleno de gente que habla del tantra. Están los que saben mucho, los que saben poco, los que pues utilizan un tantra pues más moderno, un tantra más occidentalizado pues, también. Están los gurús del tantra que hablan de que tantra es como es el eslabón perdido, lo más maravilloso que existe, bla, 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 bla. Están los tántricos así puristas, que estos hay muchos también, que han ido a Cachemira y que han ido a hacer no sé qué y hacer no sé cuántos, que son de la escuela shivaíta de no sé qué mierda. Está bien. Hay como muchas escuelas. Cuando vino aquí por primera vez el tantra en Occidente, pues vino como una vertiente sexualizada. Cuando me refiero a sexualizada me refiero a que el tantra, antes de hablar del tantra, la religión judío-cristiana, empezamos por ahí, criminaliza mucho la sexualidad. Como ha habido como una búsqueda y captura de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad no deja de ser algo en lo que se depositaba el deseo del hombre en la mujer. Y entonces eso hacía que el poder lo tuviera el objeto del deseo, aunque eso, el poder lo tenía el objeto del deseo. Y entonces durante mucho tiempo pues la cultura que hemos tenido aquí ha tratado de separar la sexualidad de lo honorable. Es como en esa polaridad, o en esa ley del 2 del masculino y el femenino fue considerado como algo malo. Como el diablo y todo eso, pues si te preguntan
¿Qué es el pecado del diablo? La lujuria y todo eso, bla, bla, bla. Y la rabia. Todos son como atributos quizás muy femeninos. Es la capacidad que tiene la histeria de esa parte, de esa energía femenina, de ser intensa, maravillosamente intensa. Pero de alguna manera ha sido considerado siempre como la otra cara de la espiritualidad. La sexualidad y la espiritualidad han sido cosas que no se han juntado, sino todo lo contrario, han sido y han estado luchando, así como hemos luchado hombres y mujeres, que hemos sido rivales toda la vida. También en ese simbolismo ha estado luchando la sexualidad con la espiritualidad. Se consideraba que la espiritualidad, los monjes pues, se recluían, eran ascetas y hacían voto de castidad porque se consideraba que suprimir los placeres era la vía más efectiva, por no decir la única, para llegar a la iluminación, al cielo, la iluminación, al perdón de los pecados, la vida eterna, bla, 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 bla. Entonces se fue como criminalizando el placer, hasta el punto de que la propia religión cristiana consideraba que el dolor era pues la vía, y los sacrificios, la mortificación, bla, bla, bla. Es como la supresión del placer era lo que nos hacía santos, porque se consideraba como que el placer traía consigo pues un montón de maldades. Es curioso, ¿no? Lo que te gusta es malo. Ahí supongo que se está como considerando que la propia esencia del ser humano que busca el placer o busca estar a gusto es mala. No sé qué habrá hecho Dios para poner el germen. Sí, ya lo decían, ¿no? Los cristianos, ¿cómo le llaman eso? El pecado original, ¿no? Como cuando Adán y Eva pecaron porque comieron de la manzana prohibida. Qué cosas. Pero más allá de eso, siempre me ha parecido como que la supresión del placer es una forma de colectivizar la democracia. Es como si tú te dejas llevar por el placer, o si tú tienes como un contacto directo con el placer, con tu propio disfrute, hay un contacto como muy individual. Es algo que es difícilmente exportable a otros ámbitos, sino que el placer es algo muy individual. Hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan. Entonces, es como si la sociedad hubiera querido perder la individualidad, porque la individualidad, el pensar que el propio baremo de lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con lo que te gusta, lo que no te gusta, es decir, con lo que disfrutas, lo que no disfrutas, lo que te da placer, lo que no te da placer. Eso conlleva a ser un ser humano difícilmente controlable. Es difícil controlar a un ser humano que se rige por sus propias intuiciones. Entonces, de alguna manera, pues, creamos pues, una serie de leyes en las que el bien muchas veces podría llevarnos a situaciones dolorosas y el mal muchas veces podría llevarnos a situaciones de disfrute, por lo que al final las personas no nos podemos guiar por lo que te da placer y lo que no te da placer, sino que muchas veces lo correcto no da placer y muchas veces lo incorrecto sí da placer. Así estamos montados. Es una lástima cuando, en el fondo, el placer y el displacer son baremos de lo que quiero y lo que no quiero, de lo que me hace daño y lo que no. Ojalá pudiéramos tener como un contacto directo con eso, pero como ya hemos vivido así desde la infancia, como buenos occidentales tenemos una confusión bien grande con eso.
hasta el punto de vista buen jabón, ¿eh? Es el buen jabón, sí, de verdad. Pues parece que no le doy importancia porque los after son más conocidos, pero este jabón del Pinot de Kuhlmann está muy bien, me encanta. No huele nada, pero bien. Entonces, al final, hemos perdido, como sociedad, el baremo de lo que es placentero y lo que no. Y el Tantra, en una de sus vertientes, porque el Tantra es como la vía rápida para llegar a Dios o para llegar a la espiritualidad, en la que de alguna manera utiliza muchas artes. Una de ellas tiene que ver con la sexualidad, hay como 30 y pico de artes. Pero también dentro del Tantra hay una forma de entrar en la espiritualidad a través de la jardinería, otras a través, en fin, de muchas maneras. Era como la forma de utilizar todo tipo de elementos, todo tipo de artes para llegar a la sacralidad, cosa que no hacíamos nosotros, sino que decíamos esto es malo, total. Y entonces, lo que nos interesó del Tantra fue esa capacidad que tenía de sacralizar o de no menospreciar esa cosa llamada sexualidad que tanto habíamos criminalizado, hasta el punto de que hemos sido o éramos incapaces de tener sexo de una forma bondadosa. Hoy en día ya la cosa parece que ha cambiado, que tiene sus otros inconvenientes, pero durante mucho tiempo el sexo fue considerado pecado en la mayoría de sus manifestaciones, a no ser que fuera hecho simplemente para procrear, es decir, en ningún momento tener sexo para el placer, porque el placer era malo. El placer era ser llevado por la individualización, ser llevado por tu propio egoísmo y por lo tanto era malo. En fin, una buena herramienta de control, esa especie de criminalización del sexo. Entonces, vino el Tantra a cubrir ese hueco, porque el Tantra, con esa capacidad que tiene de abrazarlo todo, abrazaba la sexualidad igual que abrazaba el rezo. Lo que pasa es que para nosotros como occidentales nos fascinó esa cosa de la sexualidad y le dimos mucha más importancia de la que realmente tienen los Upanishads y todos los textos sagrados del Tantra. Pero bien, estupendo, porque de rezar todos sabíamos, lo que no sabíamos era cómo hacer bondadosa la sexualidad, de cómo tomar contacto con una sexualidad más íntima, más profunda, más íntima. Porque, nos guste o no, creo que todos hemos tenido algunos problemas con la sexualidad. Como la sexualidad ha sido tan objeto de tabú, a la vez le hemos dado como muchísima importancia, porque es lo encerrado, lo escondido, todo lo que se esconde toma importancia. Yo como terapeuta, como trabajo mucho con la sexualidad, pues hablo abiertamente de eso, ¿no? Pero hay muchos terapeutas que incluso les da como reparo preguntarle a sus pacientes sobre la sexualidad. Lo hacen como en líneas generales, pero no se meten en la alcoba, no literal, pero meterse a ver qué haces ahí, cómo estás ahí, cómo te sientes ahí. Pues sigue habiendo ese prejuicio de que el sexo es algo aparte de la personalidad, de la sociedad, de la vida. Y como el Tantra viene aquí a decirnos que, bueno, que el sexo, igual que cualquier otra cosa, es digno de ser espiritualizado, de ser reconocido, de ser abrazado, como cualquier otra cosa. Y eso es lo que nos ha fascinado del Tantra. Esa capacidad que tiene
de llevar el placer a un lugar espiritual. Porque la premisa de la que habla, así como nosotros consideramos que el dolor y el sufrimiento, ahora ya no tanto, pero antes sí, ¿no? La mortificación, antes los católicos, la gente del Opus Dei, ¿no? Se ponen los cilicios que se atan ahí. He tenido familia del Opus Dei, sé de lo que hablo, como la mortificación, el ayuno, todo para entrar en contacto con el dolor y trascenderlo, como hacer sacrificios por la salvación del mundo. Dios mío, como darse de hostias y ese dolor que sientes va a ser agradable a Dios, y eso va a hacer que haya menos hambre en África. En fin, muy bien, estupendo. Sus teorías tienen ahí muy interesantes, yo te digo que no. Es como que el dolor les hace entrar en la profundidad, y al final es eso, ¿no? Como el contacto íntimo se hace a través del dolor. Cuando pasamos experiencias dolorosas, tenemos como un contacto íntimo con nosotros mismos. No así con el placer, porque el placer al ser malo y el placer al ser algo social y algo así como visto como algo impúdico, el placer del comer, pues comemos así, como el placer del sexo también ha sido tan relegado de la espiritualidad, que no lo hacemos con profundidad. No le entregamos el espíritu a la sexualidad, sino que lo hacemos a escondidas, a hurtadillas y de forma a veces compulsiva, en lugar de estar en la sexualidad, vivir la sexualidad como parte de la sociedad, parte de la vida y parte de la salud del ser humano. Es la idea de que el placer también nos puede conectar con nosotros mismos. No solo el placer nos lleva al disfrute, sino que el placer también puede ser trascendido. No solo el dolor, sino que el placer también puede llevarnos a la trascendencia siempre y cuando el placer sea profundo e íntimo. Y ese es el mensaje del Tantra. Cualquier cosa que hagas con profundidad y con intimidad te puede llevar al reconocimiento de tu propia intimidad, de tu propio yo íntimo. Es en el sexo, que hay como mucha energía, en el sexo, si te paras un momento ahí a observar, en el sexo no solo nos desnudamos físicamente, también hay otras desnudeces en la sexualidad muy interesantes y muy bonitas. Pero como no queremos conectar con eso porque nos molesta la verdad, desnudarse, hay mucha gente que le cuesta desnudarse, ¿no? Desnudarse tal cual eres, con tu cuerpo. No nos gusta, pues el sexo es una forma de desnudarse física. Si lo haces con profundidad emocional y si lo haces con más profundidad espiritualmente. Es el desnudo del alma. Y eso implica reconocerse, abrazarse, mirarse y conocerse. Pero hoy en día no nos gusta mucho conocernos. Entonces, cuando entramos en la sexualidad, o la hacemos de forma estereotipada, miramos porno ahí, y entonces hacemos como esas posturas pensando que eso es lo guay, cuando en el fondo es pura ficción, no hay nada ahí. Tenemos un sexo bastante vacío, es un sexo como muy limitado. No conseguimos trascender la sexualidad en una forma de arte, en una forma de conectar con lo íntimo y con lo profundo de nosotros mismos, sino que nos quedamos en un sexo superficial, porque en la superficialidad no hay contacto íntimo. Todo lo que es profundo hay contacto íntimo. Y como en el sexo hay
hay unos elementos que particularmente nos pueden ayudar a conectar. Tratamos de ser muy estereotipados y muy falsos en el sexo para no ver nuestra verdad. Y entonces ahí es cuando el Tantra nos ayuda a todas aquellas personas que en el fondo queremos conectar con nosotros mismos, también en ese lugar. Porque una de las cosas particulares que es maravilloso es que el Tantra es la conexión íntima contigo mismo, pero a la vez en una interrelación con otra persona. Y eso es fascinante, porque no solo te ves a ti mismo, sino que permites que el otro te vea. Y eso, hay muchas espiritualidades que no permiten que eso suceda, sino que la espiritualidad sea algo como interno, como algo escondido, como algo tuyo. Y el Tantra no. En el trabajo con la sexualidad es lo que soy, es para ti, es lo que soy, lo entrego. Aquí estoy desnudo para ti, teniendo una interrelación con el otro. ¡Wow! Y eso lo hace como fascinante el Tantra también, porque es como la invitación a la interrelación. No solo una vida espiritual monástica o encerrado o íntima en la intimidad de lo individual, sino que la intimidad también puede ser colectiva. Y eso es lo que es más fascinante, ¿no? Como ese placer íntimo compartido, ¿no? Cuando la profundidad del otro y la profundidad tuya se interrelacionan. Mi maestro decía, qué bonito es, ¿cómo era? Qué bonito es el roce de los cuerpos, pero qué maravilloso es el roce de los corazones. Pero aún más maravilloso que eso es el roce de dos almas. Y se hace desde ahí, primero el roce del cuerpo, luego el roce del corazón y luego el roce de las almas. El roce del cuerpo, centro instintivo, roce del corazón, centro emocional, cuando dos personas se rozan en el corazón y empiezan a conectar emocionalmente el uno con el otro, y luego el roce del alma, cuando la parte mental trasciende de lo cotidiano y va a una posición mucho más elevada. Bonito cuando uno lo hace individualmente, pero es maravilloso cuando uno lo hace con el otro. Cuando hay dos energías, masculina y femenina, que chocan y se permiten en esa polaridad ser más fuertes y más intensas y más profundas. Eso es lo que lo hace tan bonito y a la vez tan difícil. Porque la teoría del Tantra está muy clara, la práctica no tanto. Porque la práctica es muy difícil. Hace falta mucha honestidad, hace falta mucho trabajo individual de conectar con la energía masculina, la energía femenina. Hace falta mucho trabajo para poder entrar en una interrelación sexual real, tántrica. No es tan fácil. Mucho más fácil rezar en ese caso. Mucho más fácil ir a la iglesia que no crear una religión comunitaria. Cuando me refiero a religión me refiero a religarse con Dios, ¿no? En ese lugar donde dos personas se religan con Dios, eso es mucho más difícil. A veces es lo único que nos puede dar paz, o al menos es el profundo anhelo, pero a la vez es el lugar de máxima confusión. Supongo que por eso los cristianos y otras religiones pues apartaron esa búsqueda de placer esa búsqueda de trascendencia a través del placer, porque es hartamente confusa. Es porque el placer habla de tomar energía, de trabajar mucho la energía del cuerpo, la respiración, el movimiento, el sonido, que esas son las 3 reglas que iba a contarte ahora, pero no voy a tener tiempo.
Pero es eso, es como... hay muy pocos maestros buenos de Tantra, pero es muy buenos maestros de meditación. Hay muy pocos buenos maestros de Tantra porque es un lugar peligroso. Peligroso en tanto en cuanto habla de la energía, y no solo habla de la energía, sino que el Tantra es práctica. Entonces, si uno no está muy ducho, si uno no tiene práctica en moverse en la oscuridad y la luz, porque la energía da igual donde esté, en la luz o en la oscuridad, no importa, al tántrico no le importa dónde esté, la energía lo que hace es tomarla. Si uno no está muy ducho en eso, puede arrebatarle y perder la conciencia de que todo esto tiene que ver con la trascendencia. Hay que ir hacia la trascendencia. Como estamos tan contaminados con el placer corrupto, y que el placer, y sobre todo el sexo, es algo que tiene que ver con energías muy bajas, no conseguimos tomar la energía sexual y llevarla hacia la trascendencia. Voy a mojármelo. Y entonces eso hace que realmente cueste este camino, que no sea fácil, y que después de tanto deterioro que tenemos con la energía sexual, como occidentales, hemos machacado mucho ese lugar, eso hace que tengamos que cuidarnos mucho de entrar en esos lugares si no tenemos claro, porque hay mucho maestro, mucho confundido, mucha gente que piensa que el Tantra tiene que ver con la desinhibición, y no tiene nada que ver. Que tiene que ver con romper normas y romper reglas, tampoco. El Tantra es muy disciplinado y trata de generar como mucha seguridad. Yo trabajo un tipo de Tantra que es el Tantra Kaula, un Tantra un poquito más distinto, pero también lo adapto a mis procesos terapéuticos, a mi capacidad que tengo con otras herramientas, con la sistémica y con la bioenergética, trabajo con la respiración, y por eso cuando alguien habla de que hace Tantra, pues bueno, yo no me fiaría mucho. Porque así como las normas de la respiración, de la meditación, como son bastante inocuas, ¿no? Porque hay como unas normas, la energía masculina, su energía masculina, pues está bien ordenada, tal. El Tantra es bastante caótico, bastante desordenado, y hay mucha gente que no consigue gestionar bien la propia energía que le lleva el Tantra, y a veces hay pues excesos, yo diría excesos. En estos lugares tántricos, cuanto mayor cuanto mayor es la capacidad de tomar energía, más orden y más seguridad y más límites hay que tener. Y desgraciadamente eso no es así hoy en día, sino que a veces el Tantra es como... Y a mí me parece que no. Ahí estamos viviendo y tomando energías como muy sutiles, muy profundas. Y no podemos ser kamikazes. No hay que entregarse la fe ciega, no hay que desaparecer. Uno tiene que responsabilizarse de sí mismo, y si hay algo que no le cuadra, no hacerlo. Si no te puedes sostener, no lo hagas. Pero sin embargo, hay muchos maestros de Tantra que lo que piden es entrega total. Y no. Ante todo, tú contigo. Yo siempre lo digo, ante todo tú contigo. Gestiónate, al final tú te tienes que hacer cargo de ti mismo. No le entregues tu voluntad al gurú, no le entregues nada a nadie.
eres tú contigo. Y esa es una máxima muy tántrica en sí misma, ¿no? Como de normal esa parte en la que relegamos nuestra conciencia, nuestra moral, pues a la política o a la religión. Entonces las normas, el Tantra tiene eso de vuelve a ti. Eres tú quien te hace responsable de ti mismo, y me da igual qué color tengas, me da igual qué forma tengas, mientras tú conectes contigo, porque el Tantra sí considera que haya la esencia de uno mismo es buena. Yo siempre digo en los talleres, lo real está bien. Entonces, encontrar ese lugar, limpiarlo para que ese lugar sea guía, no es tan fácil. No es tan fácil. Y a veces tenemos como la tendencia de hacer tantra de la misma forma, que es como, ¿qué quieres que haga? Venga, las normas. No. Te voy a sostener, te voy a cuidar, pero tú contigo. Tú contigo. Lo que no quieres hacer, no lo hagas. Es constantemente en este trabajo tántrico, lo más importante es tomar conciencia. Toma conciencia, todo el rato es la conciencia. Pero cuando no tomamos conciencia y ya nos vamos, vete tú a saber qué haces, porque es muy fácil reproducir traumas, porque como estamos tan deteriorados en el tema de la sexualidad, reproducir traumas en estos lugares tántricos. Yo he visto muchas cosas así, entonces, en otros talleristas, en otras cosas, que es como, madre mía, sácalo de ahí. Es como... Por eso, para mí es tan importante que el Tantra se base en una parte terapéutica. Es como tienes que saber lo que estás despertando, porque estás despertando quizás traumas que sí, los Upanishads, y sí, la trascendencia, y sí respira, pero ¿sabes dónde está esta persona? Para mí es como muy importante eso, ¿no? Como tienes que saber dónde está, no solo energéticamente, sino también qué le está sucediendo, para poderlo sostener, para poderlo guiar, para poderle ayudar a trascender. Al final todo es trascendencia. Y muchas veces hay muchos maestros de Tantra que no tienen ninguna base terapéutica, y entonces a veces pues se despiertan una serie de cosas que dices, ¡wow! Poder absoluto, porque es como energéticamente hay maestros muy potentes que despiertan muchas cosas, pero no saben lo que están despertando. Al menos, y si saben lo que están despertando, muchas veces no saben dónde llevarlo. Y una de las máximas es que es muy fácil despertar, muy fácil agitar la coctelera, es muy fácil brotar a la gente. Solo tienes que llevarles a un lugar. En los talleres, por ejemplo, suele suceder mucho. Tú pones una música, pones un tal, y no sé qué. La intensidad puede llevar a que se broten cosas, pero cuando las cosas aparecen, lo más importante no es que aparezcan. Lo más importante es qué vas a hacer tú con eso. ¿Dónde lo vas a llevar? Porque eso tienes que ordenarlo. Y eso muchas veces, en Tantra es cuando falla. Es cuando, no, es una experiencia y ya está. No. Porque ahí se pueden retraumatizar muchas cosas. Pues estamos tocando la intimidad. Y cuando tocamos la intimidad, a pesar de que se haga con placer, es la misma intimidad frágil que tocamos con el dolor. Es lo mismo. Placer y dolor van al mismo lugar. Entonces, cuando entramos en ese lugar sagrado, hay que saber hacer algo con eso. Y tienes que llevarlo a algún lugar. Si no lo llevas a ningún lugar, ¿para qué despiertas eso? Si tenemos en cuenta como tántricos que lo que es real está bien, muchas veces lo mejor es que no se toque nada. Porque si no se despierta es porque la persona no tiene la capacidad en ese momento de despertar nada. Entonces, como... En fin, que tengo muchas historias con eso, porque muchas veces ya hace años yo no quería hablar de que yo hacía Tantra, porque siempre tenía como la sensación de que se malinterpretaba mucho el Tantra. Y entonces no ponía que yo hacía talleres de Tantra, ponía otras cosas, pero no lo ponía. Ahora ya lo pongo más y ya lo digo con más propiedad, porque creo que ya hay un poquito más de cultura con eso. Pero es como muy importante ver que la búsqueda del placer o sanar a través del placer
no está exento de mucha profundidad. Y la profundidad muchas veces destapa cosas profundas, valga la redundancia, que tienes que saber ordenar. Si no sabes ordenarlo, no lo toques. Pero bonito es el trabajo del Tantra, muy bonito. Bien, ya está. Lo dejo aquí. Punto. Otro día sigo. Gracias. Que vaya muy bien.